Hola, miembros de la comunidad Partnering for Vaccine Equity, todos los que trabajan en equidad en vacunas y bienvenidos a la reunión de hoy. Soy Luis Gallardo, el manager del sitio web para la Learning Community. En nombre de todos les agradezco unirse hoy. Este es el quinto evento en nuestra serie y vamos a poder entonces hablar de las respuestas para los inmigrantes, sus familias y la comunidad. Y acá vamos a ver cómo la implementación de las reglas de inmigración impactan a esas familias y qué podemos hacer. Les voy a explicar cómo va a funcionar la sesión. Todos van a estar silenciados cuando ingresen a la sesión y permanezcan así salvo que quieran hacer una pregunta para que pueda hacerse la discusión en forma. Pueden también levantar la mano si quieren decir alguna pregunta o también, si quieren escribir la pregunta, usen la función del chat. También eh, pueden usar ambas opciones y, por favor, sean correctos unos con otros cuando interactúen. Ofrecemos interpretación al español en vivo durante todos nuestros eventos. Si quieren escuchar el canal en español, simplemente hagan clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccionen interpretación en español. Como en todos nuestros eventos, vamos a publicar las diapositivas en el sitio web de la comunidad y vamos a enviarlos también a través del programa del CDC, que todos ustedes son parte. Y si tienen problemas técnicos en cualquier momento de la sesión, por favor, manden un email a vaxequitylearning@urban.org. Vamos a tratar de ayudarlos lo antes posible. Y ahora es un placer para mí presentar a nuestro orador de hoy. El doctor William López es profesor asistente de clínica en la Universidad de Michigan, en la Escuela de Salud Pública y autor del libro Separados, Familia y Comunidad, las consecuencias de la redada de inmigración. Él es de San Antonio y recibió su título de la Universidad de Notre Dame antes de volver a Houston para hacer su máster en salud pública. William enseña acerca del impacto de la implementación de las políticas de inmigración y la violencia policial en individuos, familias y comunidades y ha colaborado con las organizaciones comunitarias para hacer este condado, su condado más seguro y un lugar justo para todos los inmigrantes. Vive en Ann Arbor con su pareja, dos niños y un cachorro. Gracias, doctor López, por tomarse aceptar la posibilidad de hablar con nosotros hoy. Muchas gracias, Luis. ¿Me pueden escuchar bien? Es muy bueno ver a tanta gente reunida hoy. Seguimos sumando personas. Soy el doctor William López y soy parte del cuerpo académico en la universidad. Y hoy les quiero hablar un poco de cómo la implementación de la inmigración puede enfermarnos. Quiero hacer que pensemos acerca de lo que muchos de ustedes conocen como los determinantes sociales de la salud. Esta es una manera en que tenemos que pensar en todos los factores que modelan nuestras vidas y que nos pueden afectar en nuestra salud. Es muy importante pensar en cómo los distintos determinantes de la salud nos pueden afectar a nosotros. Quiero agradecerle a Luis por su paciencia conmigo. Luis y su equipo han sido tan profesionales y nos han ayudado y nos han dado la oportunidad de hacer este espacio. Y cuando ayer me pidió que remande las diapositivas, dije, no, pensé que era una presentación en panel y me recordó que no, que eh, estaba un poco avanzando, pensando en otra presentación. Voy a compartir las diapositivas con mucho gusto y quiero agradecerle a Luis por su ayuda en este sentido, por recordarme entonces sobre el tema de las diapositivas. Yo enseño acerca de los determinantes sociales de la salud en la Escuela de Salud Pública y también quiero interactuar a través del chat y con mucho gusto voy a responder preguntas que ustedes puedan tener. Hoy quiero que pensemos un poco acerca de los determinantes sociales de la salud. Cuando pensamos en la salud, no todos tal vez piensan en las mismas definiciones de salud, pero está todo alrededor nuestro, afecta las decisiones que tomamos y quiero que consideren una variedad de factores que modelan o dan
conforman la salud. Y también voy a definir lo que es la implementación de las políticas de inmigración y discutir acerca de cómo pueden conformar la salud y luego considerar cómo esa implementación de las políticas de inmigración pueden influenciar la equidad en vacunas y que pensemos en una forma de inmigración y deportación pensando en todos los factores, particularmente los políticos, que pueden influenciar nuestros comportamientos acerca de la equidad en vacunas. Entonces, cuando digo salud, ¿qué piensan ustedes habitualmente? Pueden ponerlo en el chat. Esto es la cascada de chats que usamos en las clases. Piensen en algo y lo pueden poner en la opción de chat. Bienestar. Gracias, Nancy. Gracias a Ingrid. Gracias, Lori. Enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, seguridad, bienestar para todos, servicios, bienestar general, mental y físico. Ya veo aquí una serie de combinaciones. Aparece acá la Organización Mundial de la Salud, la OMS, mencionada. Gracias, Gina. Gracias, Nona. Y cuando digo salud, ¿qué piensan cuando uno dice eso a un público que no está orientado a temas de salud? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan ustedes que ellos piensan? Bueno, veo que ya se están anticipando, piensan no enfermos, piensan bienestar físico solamente. Entonces, cuando uno le pregunta a Google, ¿qué le parece a Google que es cuando le pensamos en salud? ¿Qué piensa Google? Y miren las imágenes que aparecen aquí. No enfermo, salud física. Vemos cosas como ejercicio, hospitales, dietas, también decisiones individuales y la atención médica que se provee a nivel individual. Todas estas cosas son importantes y parte del sistema de salud y que nos permite mantenernos saludables, pero no todos pueden tomar estas decisiones del mismo modo. Hay muchos factores que modelan la forma en que uno accede a la atención individual en salud. Entonces, estamos aquí, les estaba citando la OMS, entonces aquí aparece justamente lo que nos dice la Fundación Robert Wood Johnson acerca de que el estado de salud que se debe diferenciar de lo que es la atención en salud implica nuestro cuerpo, nuestra mente, y la OMS dice que es un estado completo de bienestar mental, físico y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Es la forma de disfrutar los mayores posibles estándares de salud y que esto es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción de raza, religión, creencias políticas o condición económica o social. O sea que esta es la definición que nosotros trabajamos en salud pública y es la que seguramente muchos de ustedes usan en sus trabajos como clínicos, como personas que trabajan a nivel de que dan vacunas. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo podemos trabajar en un sistema donde todos tengan la capacidad de acceder y permanecer saludables y no simplemente evitar la enfermedad? Entonces, acá vemos lo que son las causas de muerte prematura o que se puede prevenir. Y acá vemos los porcentajes, 50% estilo de vida, 20% biología, 20% ambiente y 10% atención médica. Entonces, el estilo de vida es cómo nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea y entonces esto es lo que uno llama el sistema de salud, involucra muchos dólares y entonces esto implica cómo interactuamos con este mundo que nos rodea y entonces lo que cuando consideramos esto hay que pensar en qué factores conforman o dan, modelan nuestras vidas, cómo trabajamos, cómo llegamos a nuestro trabajo, caminamos, manejamos, cómo interactuamos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, a dónde vamos a comer, qué factores nos previenen la enfermedad. A esto en salud pública lo llamamos, y estamos un poco aquí redondeando el tema de los determinantes sociales de la salud. Estos son los factores en nuestras vidas que dan forma a nuestro y vemos de distintos lugares y nuestras comunidades.
Les voy a dar unos segundos para que lean la definición. Pero miren esta definición corta. La salud empieza en nuestros hogares, escuelas, lugares de trabajo, vecindarios y comunidades. Y son condiciones en las que las personas viven, aprenden, trabajan y juegan. Incluso si no usamos esta frase, los determinantes sociales de la salud es cómo nos manejamos o nos movemos en nuestro mundo. Y cuando pensamos en la equidad, pensamos dónde viven las personas, dónde aprenden, dónde estudian, dónde juegan, dónde trabajan, cómo llegan a todos estos lugares. Y estos factores, a su vez, se ven modelados para, por ciertas políticas más que por otras. Y de esto quiero un poco hablar hoy. Pasemos un poco a pensar en lo que es la deportación de los Estados Unidos. Esto muestra los datos de 1892 a 2013. Esto ha seguido aumentando y acá vemos de dónde provienen los datos. Si pensamos en algunas cosas de esta gráfica, que bueno, que hay casi medio millón de personas en año reciente, tan reciente como 2002, y sabemos que por cada persona deportada, eso tiene un impacto que es sobre la familia y la comunidad, y sabemos de nuestro trabajo en salud pública que todas esas personas eh, que son deportadas tienen un impacto en su salud. Pero entonces, no es solamente la deportación lo que importa, no es solo sacar a esa persona, es que es importante. También importa cómo se hace. Lo que hemos visto recientemente, especialmente en la era de Trump, hasta cierto, eh, esto pasó más en la administración anterior y que esto fue más militarizado el trabajo. Yo hago mi trabajo doctoral, lo hice en el tema de la inmigración y estas cosas ocurrieron pocas millas de donde yo trabajo y donde obtuve el PhD. O sea que afecta a nuestras comunidades. Y hablé con miembros de la comunidad y de las familias que vivían en un hogar en donde sufrió una redada por el personal de inmigración. Los invito a leer más de esto, pero lo que hemos aprendido de esto es cuán traumáticas que son estas situaciones. Esto es solo un ejemplo de una de las tácticas que se utilizan para deportar a las personas. La Echarlos son una parte y esto afecta a la parte psicológica y física de aquellos que son enviados fuera de los Estados Unidos. Y acá, cuando pensamos en esto, vemos las redadas como son. Estas redadas son un desastre a nivel humanitario como lo que ocurrió en Iowa, y fueron tan desastrosas que después de eso presidente Bush dejó de usar estas estrategias, pero bajo el presidente Trump esto volvió precisamente por el desastre que causa el espectáculo del arresto que hay que observar. Miren la situación que es que a uno saquen de su lugar de trabajo, por ejemplo, y miren, esto pasó en lo que llamamos la corazón de los Estados Unidos, desde Texas. Esto se aprecia y esto merece la atención de la personal de inmigración que trabaja en nuestras fronteras, especialmente la separación de los niños. Y también vemos lo que ocurre en nuestras propias comunidades en el oeste medio y más allá, donde hay poblaciones de latinos que están aisladas políticamente. Y voy a mencionar esto a lo largo del resto de la charla. Entonces, lo que ocurre cuando está esta posibilidad de arresto y de deportación, como hemos descrito, hay que mirar qué es lo que pasó en el libro que yo escribí. Se menciona los detalles de esa redada en 2013, pero la redada es solo un día, en realidad, un día del año, pero hay otros 364 días del año en los cuales los individuos están preocupados por la posibilidad de que esa redada ocurra. Y esto no quiere decir que en una comunidad latina o comunidades mixtas solo piensen en la deportación. Tenemos muchas
con personas que se involucran con la comunidad, pero esa posibilidad de deportación también afecta a lo que hacemos. Piensen en 3 vías o caminos en los cuales esto afecta a la salud. La primera es la detención que ocurre y la deportación. Esto ocurre un día a las personas que ahora tienen un miembro de la familia que ha sido deportado, por ejemplo. El segundo trayecto es la amenaza de la deportación. ¿Qué es lo que se hace cuando uno está preocupado por esa posibilidad? Y la tercera posibilidad es la amenaza de deportación y cómo esto genera cambios de comportamiento, la manera en la que uno hace las cosas para evitar esa posibilidad de deportación. Hablemos un poco de la primera vía que mencionamos. Para aquellos que se ven detenidos o deportados, sabemos que los centros de detención como nuestros de los que hay en los Estados Unidos, eso, eso no es una situación, es algo que tenemos que enfocar como profesionales de la salud. Poner a personas en una jaula, por supuesto, no es beneficioso para la salud y los miembros de la comunidad, y los espacios de detención per se generan violaciones a los derechos humanos, problemas de la alimentación, violencia, de cosas que hemos visto recientemente con falta de acceso a la atención médica, por ejemplo, con los niños. Cuando se la elimina esa persona de su red de apoyo social, esa persona tiene dificultades para seguir en estado saludable. Y para los que son deportados, eh, tienen que volver a la situación de violencia en su país de origen. Y, y no quiero, la mayoría de las personas afectan a México y América Central. Muchos de estos países tienen mucha violencia y entonces los, las personas son devueltas a esos países. Algunos entonces son retornados a la violencia en esos países cuando se los deporta. También enviarlo fuera también tiene consecuencias para las personas ligadas a ellos por la naturaleza del trabajo inmigrante. Tiende a afectar mucho a los hombres que trabajan, pero cuando ese hombre o esposo es deportado, eso tiene un efecto sobre el resto de la familia porque el proveedor de el hogar ya no está. Entonces, de pronto hay como madres que se transforman de pronto en madres solteras o solas, y la disolución de la familia cuando de pronto es deportado el padre o esposo, también puede llevar a la disolución de la familia. Y muchos, es como un rearreglo. No quiero decir que esto es siempre disuelve la familia, porque no es cierto. Las familias, incluso a través de las fronteras, eh, tienen contacto, pero ese cambio afecta la relación emocional. Es inevitable esta situación cuando la detención y la deportación entonces ocurren. Esto dañan entonces la salud y la red social, pero también puede crear cambios fisiológicos. Cuando uno está preocupado por el potencial de la deportación, es una activación de la reacción de huida o lucha. Uno está, por ejemplo, preocupado, por ejemplo, si se detiene en un semáforo o si lo detiene la policía, uno se preocupa. Esta activación frecuente del sistema fisiológico genera un desgaste en los sistemas fisiológicos. Entonces, esto ocurre todo el tiempo y sabemos que este tipo de activación puede resultar en hipertensión, dificultades con el sueño, cambios de peso. Muchas de estas funciones son críticamente importantes, especialmente en la gestación. Y finalmente, cuando uno está preocupado por la posibilidad de la deportación y la posibilidad de vigilancia o posibilidad de que uno lo arresten o lo deporten, esto va a llevar a cambios del comportamiento. Uno se siente confinado en su hogar porque entonces no habrá posibilidad que a uno lo detengan en la ruta, y habrán también muchos efectos de esto
por ejemplo, evitar los servicios sociales, tal vez no vayan a la clínica o no vayan al hospital o no quieran conducir hasta ahí porque tal vez le pidan su licencia de conducir o le pidan su ID. Entonces también las personas terminarán evitando ciertas áreas o personas. Mucho de lo que vemos en nuestro trabajo describe, bueno, qué ocurre en esas áreas. Por ejemplo, un área donde se sabe que están activos la ICE o el sistema de inmigración y aduanas. Esto lleva a consecuencias que hacen que uno evite ciertas áreas, por ejemplo, evitar el hospital, porque entonces uno evita la posibilidad de estar sano, uno evita ciertas personas porque le preocupa la posibilidad de que lo detengan. Eso hace un efecto de achicar el sistema de soporte social que tienen estas personas. Entonces, cuando uno piensa en todas estas vías, vemos cómo esto afecta el tema de sus vidas y su salud. ¿Qué tiene que ver esto con la equidad en vacunas? Tiene que ver con cuándo y cómo la gente recibe las vacunas, en qué forma esto cambia o afecta sus actitudes. ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos de ustedes tal vez tengan experiencia directa en esto porque trabajan con comunidades de inmigrantes y han hablado con personas que pueden trabajar en esto. Tal vez no usen la misma palabra y tal vez han podido hablar acerca de lo que ocurre con otras personas. Pensemos un poco en cómo estas vías que mencioné pueden afectar la equidad en vacunas. Pensemos en la primera, detención y deportación cuando ocurre. Como ustedes saben, la mayor proporción de muertes al comienzo de la pandemia ocurrieron en prisión, porque la prisión no está pensada para que las personas puedan permanecer saludables. La gente está apiñada en pequeños espacios donde esto es algo que hay que considerar en salud pública. Y lo que ocurre entonces en esos espacios pequeños es que se afecta la higiene, y esto es lo que hablábamos al principio y que lo que pasó a la pandemia. Un amigo, Alejandro, fue detenido al comienzo de la pandemia y él había nacido en Costa Rica, pero había nacido en Estados Unidos, y cuando lo detuvieron, decidió que iba a autodeportarse porque esa es una de las opciones que parecía menos mala. Entonces decidió irse más que afrontar la posibilidad de estar en prisión al comienzo de la pandemia. Entonces parte de lo que estamos viendo es, bueno, la decisión de si contactar, por ejemplo, un abogado, ¿no? Acá podemos ver, miren la cantidad en Costa Rica, en ese caso, la cantidad de muertes, 950 muertes. Y esto implica que hubo 1.170 muertes en el sistema carcelario. Y cuando se detenía a esas personas, entonces había una mayor tasa de muerte aquí que en sus países de origen. Esto es trágico a muchos niveles. Uno de ellos es pensar, bueno, en donde uno trabaja, donde vive, puede afectar nuestras vidas. Y el sistema de carcelario, el sistema de detención, solo podemos hacer algunas cosas para mantener nuestra salud. O sea, son decisiones que afectan sus vidas. La segunda vía, que es el cambio de comportamientos que mencionamos, que ocurre con la deportación. Busca estas fotos y me acordé del comienzo de la pandemia, los primeros días donde estábamos emocionalmente tan afectados. Entonces, aquellos que pudieron darse la vacuna, en la Universidad de Michigan analizamos esto y vimos que había lugares grandes con muchas ventanas donde había seguridad. Para mí fue importante pensar que eso era un lugar seguro. Y uno se pregunta, ¿qué representa esto? Puede representar
cómo la implementación de la inmigración puede afectar a las personas. Voy a hablar de una señora Guadalupe que con quien tuve una conversación justo después de la redada que mencioné antes. Les quiero leer esto y invitarlos a pensar en cómo esto puede afectar su situación. Yo le dije, bueno, estamos hablando acerca de cuando vio una patrulla, un carro de policía, cuando ve estos vehículos de policía, siente el mismo temor. Le pregunté, eh, ella estaba tan asustada en las patrullas y yo le pregunté, ¿se siente igual cuando va, por ejemplo, a una clínica o a una oficina de gobierno? Y ella dijo que no. Y yo le pregunté, no, ¿por qué no? Dijo, no, tal vez porque en las clínicas he recibido ayuda previamente. Entonces, yo pienso que en realidad es la policía el problema. La policía son los que se llevaron el padre de mis hijas y los que se llevaron a mi hermano. Son aquellos que me separaron de mi familia y si me detuvieran a mí, me separarían de mis niños. Yo era un investigador joven y pensé, bueno, esto es todo lo que va a decir. Uno podría decir que era una de las primeras veces que articulaba estos pensamientos. Entonces, ella continuó hablando. Hubo un momento de silencio y entonces ella me pregunté entonces, ¿usas los servicios en el condado de Washington? Dijo, sí, tengo el plan de salud de Washington, que es un plan de seguro para los residentes. Dije, ¿y esto también lo usabas antes de la redada? Y dijo que sí. Entonces usaban los mismos servicios que antes de la redada y después. Y dijo, bueno, cuando fui a mi plan de salud, pregunté si me podía causar problemas por la red, porque ellos tenían mi nombre y todo eso, pero me dijeron que no debía preocuparme, que no iba a pasar nada. Entonces, como investigador joven, le dije, bueno, entonces tenés confianza en la persona con la que hablaste allí y si uno tiene confianza en esa persona y la conoce, me dijo, ella dijo que sí, porque pienso que ellos saben más de esto que yo. Me dijo que toda la información que tenían sobre mí era confidencial y que si quisieran saber algo sobre mí, yo tenía que autorizarlo primero. Realmente me dijo, me dijo, la verdad es que en ese momento cuando me dijeron que mi nombre sería confidencial, primero pensé que era una mentira y me asusté. Tenía la dirección de una amiga que es una ciudadana norteamericana blanca. Entonces pedí que mis cuentas las enviaran allí para no tener que dar mi dirección. Entonces yo dije, bueno, justo después de la redada no querías compartir tu dirección, ni siquiera con el plan de salud de Washington. Y dijo, no, no quería compartir con mi información con nadie, incluyendo las estampillas de alimentos para los niños. No quería renovarla porque estaba tan asustada de todo. Entonces, esto implica que ella estaba trabajando, claro, les tiene confianza a las personas con la experiencia y las personas que le hablaban en español, que entendían mi situación de inmigración, pero cuando hay algo que le hace pensar en la implementación de inmigración, se llevaron a tantos de mi familia, allí ya no tenía más confianza en nadie. Entonces, volviendo a ese ejemplo, yo no esperaría que alguien como Guadalupe entrara a esta es, eh, el lugar donde tantas personas se vacunaron en nuestra comunidad, pero tal vez no todos quisieran ir. Pero ahora Guadalupe está cambiando su comportamiento para evitar la posibilidad de una deportación. Quiero compartir esta historia porque me parece que terminó bien. Acá vemos una iglesia local en donde había una clínica de vacunación y allí ah, con el tema de la vacuna había muchas emociones. Mi pareja presentó voluntariamente para ayudar. Entonces, cuando
se entra acá a esta pequeña iglesia y a este pequeño gimnasio, y ahí la ve a Guadalupe, que estaba también como voluntaria en la iglesia y como voluntaria para ayudar a vacunar a los miembros de la comunidad y que con quienes hablaba en español. Yo quiero enfatizar esto. Estoy muy contento de que se hizo lo que ella hizo eso. Los cambios en comportamiento en estas personas son importantes. Cuando viene Guadalupe y ofrece traducir y se ofrece como voluntaria para vacunar y que otras personas se vacunen. Este ejemplo me gusta porque muestra que es importante ayudar a estas personas y que son víctimas de toda esta injusticia institucional y tal vez muchas veces también hay personas que pueden innovar y ser creativas y presentarse como voluntarios para ayudar a otras personas de su comunidad. Y creo entonces que es importante tener presente todas estas formas en que la inmigración y las políticas de inmigración pueden afectar nuestra salud y afectar los resultados para muchos de nosotros en nuestra salud. Entonces, empezar a trabajar en clínicas de vacunación y a ayudar en ellas. Allá tal vez no nos pidan ni un número de Social Security, ni nos pidan un ID. Entonces, mensajes para llevarnos. Primero, la migración es hermosa porque es parte de la historia, la naturaleza humana. Las leyes de inmigración eh, es eh, bueno, podemos cambiar también leyes para poder comprender que no solamente las políticas de inmigración, sino muchos de nuestros comportamientos afectan la salud de estas personas que son inmigrantes. Igual como que la policía y las políticas carcelarias drásticamente afectan cómo y dónde trabajamos, jugamos y vivimos. A veces no pensamos en esto porque no nos vemos afectados directamente, pero para muchas personas esto afecta en forma marcada sus vidas. Probablemente nosotros tenemos influencia sobre algunos aspectos de la implementación de la política de migración. No importa, uno pide su licencia de conducir a las personas en su lugar de trabajo o donde son voluntarios. Simplemente un cambio de forma de hablarles va a afectar la situación, porque no es obligatorio pedirlo. Ustedes votan por un sheriff que no colabora con el ICE. Bueno, los cambios de comportamiento pueden ser buenos porque así como podemos hacer cambios para protegernos de desenlaces negativos, también podemos cambiarlo para desenlaces positivos, quienes hablan español, quienes son voluntarios, cuál es la mejor opción para facilitar estas elecciones. Y luego diría que hay que continuar educándonos a nosotros. No hay ningún mal punto de comienzo. Si tuvieron que buscar qué quiere decir deportación o innovación, o si están defendiendo en forma activa el solicitar las licencias de conducir. Cada pequeño gesto es importante. Finalmente, entonces, quiero decir que las políticas de inmigración son solo un ejemplo de cómo trabajan y modelan nuestras vidas los determinantes sociales de la salud. Pensemos en políticas públicas y cómo y cómo afectaron la equidad en vacuna con la pandemia de COVID-19. Quiero agradecer a Dalia Harris y Carolina Jones que trabajaron en nuestros proyectos con nosotros. Trabajaron en las entrevistas de 76 personas en nuestro país que describieron sus experiencias con las redadas inmigratorias y toda la situación que vivieron y que nosotros incorporamos a nuestra conversación de hoy. Con mucho gusto, entonces, podré interactuar con ustedes vía Twitter y otras redes. Gracias por esa fantástica presentación, William. Ahora podemos abrir la sesión a preguntas. Las pueden poner en el chat o levantar la mano. Puedo comenzar con una pregunta. Pienso acerca
de las distintas políticas de inmigración, ¿qué papel tiene la geografía en el impacto que proviene de eso y cómo varía, por ejemplo, diferencias entre los pueblos de frontera que tal vez no, o situaciones con las licencias de conducir? Bueno, gracias, Luis. Un par de cosas que creo que hay que pensar. ¿Cuál es el papel en las diferentes implementaciones de inmigración entre un estado y otro? Y las personas que toman decisiones de salud basadas en estas reacciones no siempre toman decisiones basadas en la evidencia estadística, e incluso cuando se hace algo como la deportación, aunque sean muy pequeñas las probabilidades, los resultados son catastróficos para las personas. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que influencia esa reacción tan instintiva que es, bueno, si voy ahí, las cosas pueden no salir muy bien. Tal vez estará bien, pero tal vez no. Entonces, lo que conversamos es importante porque así toman las decisiones las personas. Hay diferencias entre un estado y otro. Por ejemplo, distintas universidades, la posibilidad de ayuda financiera y las licencias de conducir. Menciono lo de las licencias de conducir porque en Michigan no tenemos acceso a las licencias de conducir y a los números de Social Security, y en otros estados sí. Y eso implica que en general tengo una lista de estudiantes, pero bueno, por ejemplo, cuando van a retirar una receta a la farmacia o a buscar a los niños, para las tarjetas de la biblioteca. Son formas concretas en que podemos tener, vernos afectados en nuestro acceso. Estoy viendo acá otras preguntas. ¿Están haciendo alguna investigación acerca de qué le pasa a los inmigrantes eh, que están eh, enviados con pretensiones falsas? Por ejemplo, fuera de Texas a DC. ¿Dónde está qué está ocurriendo entonces en el país? Muchas veces la investigación está un poco atrasada respecto a lo que en realidad ocurre. En estas comunidades, la, la posibilidad de proveer las necesidades es cuando uno se muda de un estado grande, por ejemplo, a Texas, a un estado más pequeño. Es probable que no van a tener la infraestructura accesible. Una de las partes más importantes a considerar es qué pasa cuando las personas son enviadas y no se les permite acceder a los recursos. Y acá es lo que los políticos quieren, ¿no? Entonces están muchos inmigrantes latinos que no tienen acceso al sistema de salud o alimentos o incluso ropa limpia. Y creo que es importante para este tema. Siempre se ha usado una forma de hablarle contra los inmigrantes, es como invasión o sucio, palabras que no son mías, pero se han usado esas palabras en el pasado. Entonces, cuando estas personas no tienen recursos accesibles y se los retiene en la frontera, entonces se sigue estigmatizando a estas comunidades. No solo que a estas personas les va a ir peor, sino que este lenguaje, esta forma de hablar de los inmigrantes es algo sumamente dañino. Acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cómo podemos defender en forma efectiva el derecho a la salud para permitir acceso a la salud y servicios sociales en medio de estos determinantes políticos de la salud? Muy buena pregunta. Bueno, he estado citando a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, hablando de esto. En primer lugar, hay varias cosas que podemos pensar. Cuando uno piensa en migración como una política federal, o sea, el presidente decide cómo el ICE, a la eh, agencia de eh,
inmigración y aduanas y cómo la gente de Homeland Security va a actuar. Esto también tiene un impacto a nivel local, por ejemplo, con las licencias de conducir. Entonces, tenemos que trabajar a nivel local. No se dan cuenta a veces las personas que las cárceles determinan qué información se envía a ICE. Entonces podemos defender a nivel de estos niveles más pequeños, tomar decisiones y buscar maneras de poder ejercer la defensoría. El lenguaje o el idioma de la salud es un idioma que al cual tal vez las personas pueden ser más receptivas. Cuando hablo con mis estudiantes muchas veces, les recuerdo que nosotros en salud pública hacemos investigación que muestra los daños que puede generar el racismo estructural. Sabemos que cuando hablamos de racismo lo hacemos basado en la evidencia empírica. Parte de nuestra misión es que esta desigualdad cambie, pero no todos los políticos han eh, enfocado estos problemas. O sea, ellos, lo mismo con respecto a las empresas. Bueno, están pensando en otra cosa, en sus elecciones, en sus ganancias. O sea, que hay que encontrar puntos comunes que nos permitan hablar de la salud, que nos permite hablar de manera distinta a la que son las otras cuestiones. Hay una pregunta importante, que es el derecho a la salud y los recursos, pero también todo se beneficia cuando los conductores tienen un seguro. O sea, todos los ciudadanos se van a beneficiar si todos tienen, por ejemplo, un seguro para su automóvil. Este tipo de common ground o ideas que son comunes son muy útiles. Hay más preguntas que están apareciendo en el chat. Acá dice, hablando de geografía, la nueva ley en Florida requiere que todos los hospitales acepten Medicaid eh, para poder recolectar los datos y enviarlos al Estado sobre el costo de proveer atención a personas que no tienen visas válidas. Y las clínicas en general están reportando cancelación de los turnos solicitados por este motivo. ¿Puedo responder a esto? Es una pregunta importante, Andrea. Y también se refiere a algo que a veces no prestamos atención, es que mucho de lo que hacemos en salud es vigilancia, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos pone un poco incómodos la vigilancia, pero es una parte importante de entender los patrones de enfermedad. O sea, que es algo que nos lleva a considerar las implicancias de lo que hacemos. ¿Quién tiene acceso a los datos y qué tipo de datos necesitamos recolectar? Uno de los ejemplos que pienso, hace años estamos hablando del censo y qué debía contener el censo durante la administración Trump. Personas de la comunidad indocumentada, entonces estaban afectados por esto. Algunos decían, bueno, queremos hablar de esto y pensamos por qué considera los grupos minoritarios. Bueno, esto es porque lo que importa cuando revelamos su identidad es cómo se va a analizar esto y qué recursos se les va a proveer. En ese momento, respecto a lo que menciona Andrea, en ese momento la recepción de las comunidades fue distinta porque consideraban la atención y sabían las comunidades los recursos que se les estaban direccionando a esas comunidades. Volviendo al punto entonces de cuando pedimos a las personas que revelen aspectos de su identidad y de su salud, hay muchos motivos
de salud, incluso epidemiológicos, por los cuales hacemos esto. Pero también habrá que considerar las implicancias políticas. No dudo que se han pedido cancelaciones, porque particularmente durante la administración Trump en especial se produjeron cambios en las eh, disposiciones públicas. Habrá que ver cómo esto va a afectar los seguros y el empleo de las personas, porque habrá distintas políticas. Acá hay otra pregunta que dice sobre el HHS y dice que para los que no tienen seguro, una vez que se comercialice totalmente la vacuna, ¿qué impacto tendrá eso en el acceso a las vacunas de los inmigrantes? Muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a cobrar esas prestaciones? Es una muy buena pregunta y esto va a afectar nuestro sistema de salud. Queremos que se piense cuál es el estado de vacunación actualmente y qué hacer con las personas que estén accediendo a estos sistemas. Habrá que tomar decisiones respecto del acceso. Si uno cobra la vacuna, menos personas la van a recibir, claramente. También hay que recordar que el Affordable Care Act ha prestado servicios a millones de personas y las personas indocumentadas no tenían la opción, así que muchas veces tenían que pagarse su bolsillo. O sea que necesitaremos tener más salud pública que pueda ser pagada en forma, salud que pueda ser pagada por los fondos públicos. En la pandemia no se detiene porque alguien pague o no su vacuna, ¿verdad? Linden hace una pregunta que es cómo se responde a aquellos que dicen que hay una forma adecuada de inmigrar y otra manera equivocada. Yo siempre pienso que solo ciertos temas de los que yo hablo llevan a este tipo de respuesta donde la gente está tratando de decir, bueno, yo no quiero darle atención salud a ese grupo de personas, nos dicen. Bueno, no es que hay una buena manera o una mala manera. Uno solamente escucha estas cosas cuando se habla de inmigración. Con otros outcomes en salud estamos para aprender cómo ese desenlace ocurre, cómo donde uno vive o donde trabaja afecta. Hablo en primer lugar de mi objetivo principal, que es que la atención le llegue a todas las personas y se alinea con los objetivos de salud pública, que es preocuparme por la equidad en salud, no solo la calidad, sino aquellos que están marginalizados en nuestro sistema. Yo quiero poner mi atención en ellos y hay una forma legal o ilegal, eso para mí es irrelevante en mi punto de vista. También quiero señalar que esta idea de que hay una forma buena y una mala, bueno, todo eso puede cambiar también. Hay muchas leyes. Antes había esclavos, ¿verdad? Antes había cosas que eran ilegales y sabíamos, y cuando eventualmente se cambiaron esas leyes, y con esto se puede hacer lo mismo, se puede cambiar las leyes migratorias también. Tengo una pregunta más. Hablando de los diferentes niveles de inmigración, ¿cómo puede afectar esto la implementación en distintas estructuras familiares? Hablaste de qué pasa cuando, por ejemplo, el hombre es deportado, pero ¿qué pasa con familias en estados mixtos o distinto estado de inmigración de distintos familiares o hermanos? No, gracias por esa pregunta. Me oíste decir antes que es principalmente los padres y esposos que han sido deportados. Y aunque eso es cierto, que quería explicar por qué uno de los motivos es porque por el tipo de trabajo que hacen o que pueden acceder los indocumentados, que generalmente es tareas manuales. Entonces, por ejemplo,
parte de, por ejemplo, paliar la nieve o trabajo en fábricas o en el campo. Y otro motivo por el cual los hombres es más probable que se deporten porque las familias son pobres. Hay dos individuos indocumentados. Es un poco arriesgado que una persona esté fuera del el hogar. Una persona se tiene que quedar en la casa, que frecuentemente es la madre. No quiero decir que siempre es así, pero sí hay fuerzas estructurales que hacen que sean los hombres los que frecuentemente sean deportados porque son los que están fuera del hogar haciendo esas tareas. Las mujeres se involucran en otros tipos de tareas. Bueno, también puede ser, yo también suelo hablar de niños biológicos o familias biológicas, que es lo más común y la mayoría los que entrevistamos, pero no son el único tipo de familia tampoco. Pensamos también en familias con niños pequeños o familias donde los padres son del mismo sexo o familias que no son simplemente biológicas. Esto pasa cuando uno piensa a través de las fronteras. Hay muchos tipos distintos de familias. El trabajo que nosotros hacemos, y voy a terminar con esto, con el trabajo que hacemos, es que consideras una comunidad de estado mixto. Empezamos a pensar en los individuos indocumentados y en estas comunidades no hay un grupo de individuos puramente indocumentados. Hay distintos individuos y distintas familias en las comunidades. Pero la realidad es que son de estados mixtos y cuando se deporta a un individuo, pues a veces alguien que uno no conoce y es alguien que uno no conoce, pero eso puede de alguna manera conformar incluso la deportación de las personas que uno no conoce puede afectar los comportamientos del resto de las personas. Para contestar entonces, hay distintos tipos de familias y la deportación nos afecta. La fuente de los ingresos cambia. Hay un impacto emocional en la deportación de esta persona. Puede ser un hermano o madre, y todo esto tiene un impacto. Se apagó la luz de Luis, así que me distraje, pero hay un par de preguntas más, veo. Creo que cuando avancemos, ¿qué programas se están implementando para ayudar a los inmigrantes a mejorar su sistema de atención de salud? Y finalmente, ¿qué organizaciones o qué recursos están haciendo este trabajo de defensoría? ¿Qué programas se están implementando para que mejore el sistema de salud para inmigrantes? Muy buena pregunta, Lady. Y eso pido siempre que piensen que no es el sistema de salud solo. Y también es mucho de lo que hacemos fuera del sistema de salud, pero que está relacionado con la salud. Muchas veces para las personas de nuestra comunidad no necesariamente pueden diferenciar ambas cosas. Entonces, lo que ellos perciben como una política la pueden ver como un cambio, por ejemplo, en la política hospitalaria. Yo me puedo centrar en una de ellas. La comunidad con la que trabajo me exige poder reaccionar a los cambios rápidamente. Muchas veces no hay mucho para poder afectar el sistema de salud. Ahí no está la batalla principal, creo. En este momento, yo diría, estamos trabajando en la frontera, tratando de que la gente esté sana durante la pandemia y también que tengan refugios. Y antes de eso estaba el tema de la separación de los niños, sacando un poco la conversación del sistema de salud. Eso es parte de nuestro papel. Decir que es importante el sistema de salud a pesar de lo que está ocurriendo. Quisiera agregar algo más concreto a esta pregunta.
lo que veo en la investigación, en este trabajo, es muy importante educar a las personas. La gente no piensa en la deportación como un factor que afecte la salud. Las personas que trabajan en esto y que trabajan en esto ven que es muy importante. O sea que es muy importante la educación en este sentido. Y al pensar en los recursos y cómo defender ese tipo de trabajo, una cosa que noté es que la Defensoría sobre Inmigración implica trabajar para adaptar los sistemas. Uno de ellos puede ser el sistema de inmigración, pero hay otros muchos en los que se puede actuar. Para algunos puede ser trabajo a nivel de las prisiones. Deportación es uno de los temas, pero las organizaciones que trabajan directamente hacia la salud de los inmigrantes busquen también organizaciones que defiendan este tema. Están las organizaciones respecto a las licencias de conducir que están un poco al frente de esto en Michigan y en otros estados. Pueden comenzar buscando qué están haciendo esas organizaciones en esos estados y luego pensando en otras organizaciones de base. Otra cosa que está ocurriendo es que la deportación está al frente de la conversación. La defensoría tiende a cambiar. Así que vemos diferentes organizaciones de defensoría que están adoptando el liderazgo en este sentido. Muchas gracias a Luis y Alicia y a Alicia. Y a veces no sé en qué organizaciones actuales están trabajando. Tal vez ustedes saben más que yo de esto. Muchas gracias por esas respuestas y por tener esta conversación tan útil. Tengo unos minutos para hacer unos anuncios. Miren acá la coalición para proteger a las familias de los inmigrantes. Puse el link en el chat. A veces hablé un poco rápido y traté un par de veces pensando en la traducción, pero bueno, a veces uno se olvida mientras está dando la charla. Espero que hayan podido seguirlo. Sí, vamos a postear la presentación. Con esto voy a mostrar algunos anuncios mientras lanzamos nuestra encuesta de satisfacción. El viernes vamos a tener un webinar sobre las vías a la equidad en salud de la población. El miércoles 28 tendremos uno sobre herramientas y tácticas para cumplir con nuestros objetivos de las redes sociales. Y el 29 de junio tendremos conversaciones sobre equidad en vacunas luego del final de la emergencia en salud pública. Eso será una sesión de discusión de 12 a 1 Eastern Time. Creo que con eso vamos a finalizar con la encuesta de satisfacción. Y muchas gracias al doctor William López por su presentación. Espero verlos pronto en los próximos eventos. Muchas gracias por asistir hoy.